Buenas, soy el padre Claudio Masuti de la diócesis de Paraná, delegado para la catequesis de aquí de la arquidiócesis. Bueno, primero que nada, gracias por esta invitación a quienes están en la organización de este espacio formativo y una alegría poder también colaborar y sumarme para poder seguir interiorizando en esto que tanto nos apasiona, ¿no? Que es la catequesis y es nuestro también la formación de nuestra identidad como discípulos misioneros. El tema que nos convoca dentro de todo este itinerario que vienen transitando es la catequesis y las ciencias que ayudan a la catequesis, ¿no? Quizás, bueno, vamos a ir de a poquito puntualizando, pero ya esto nos empieza a meter de lleno, ¿no? Eh, que realmente necesita la catequesis de otras ciencias, necesita ayuda, necesita colaboración para llevar adelante su tarea. Esta pregunta que quizás puede ir iluminando todo este camino que vamos a hacer en este tiempo, eh, quiere comenzar con puntualizando y definiendo cuál es la finalidad, ¿no? de la catequesis. Y en esto el directorio para la catequesis nos dice: la catequesis está orientada a formar personas que conozcan cada vez más a Jesucristo y su evangelio de salvación liberadora, que vivan un encuentro profundo con Él y que elijan su estilo de vida y sus mismos sentimientos, comprometiéndose a llevar a cabo en las situaciones históricas en las que viven la misión de Cristo, es decir, el anuncio del reino de Dios. Bueno, ya planteado la finalidad de la catequesis, nos damos cuenta que no es una tarea simple, es una tarea compleja, porque la catequesis está al servicio de la persona, es decir, la persona en su proceso de asimilación, porque ha elegido una vida nueva, porque ha elegido a Cristo y ha elegido esa vida nueva de la gracia y vivir con Él, por Él, en Él y como Él. Es que la catequesis necesita también la ayuda de aquellas ciencias que van estudiando, van interiorizando, digamos, qué es el hombre, cómo es su comportamiento, qué es lo que, digamos, cómo es su forma de pensar, cómo son también sus procesos, por ejemplo, de enseñanza y aprendizaje. Es decir, la tarea de la catequesis, que es iniciar en el misterio de la fe, en el misterio de Cristo, iniciar a una vida nueva, decimos, es estar al servicio de la iniciación de la vida cristiana, digamos, ¿no? Ahora, este servicio repercute directamente en la persona, es la persona la que se inicia, y la persona no se inicia a esta vida nueva solo de manera intelectual. Se inicia de manera afectiva, se inicia de manera actitudinal, es decir, se inicia toda la persona en su integridad. Este es un gran desafío que tenemos como catequistas para no reducir, ¿no? O no caer en miradas o interpretaciones o paradigmas reduccionistas que quizás puedan concebir, digamos, ¿no? a la catequesis como una transmisión de contenidos o la catequesis como aquella que establece quizás recursos didácticos para, no sé, para lograr una experiencia. La catequesis tiene la finalidad, como dice el directorio, para que encontrándose con Jesucristo, eligiéndolo, puedan ir asimilando esa vida, digamos, ¿no? nueva que han elegido. Y esta vida que inicia y que después, digamos, también va llevando, hay que ir acompañando para que llegue a la madurez, digamos, ¿no? A la plenitud. Por eso, como no es una tarea simple, es una tarea compleja, tampoco es una tarea imposible, porque es la tarea que quizá en este sentido podríamos poner la imagen, lleva a cualquier mamá, cualquier papá, cualquier persona que está quizás a cargo de otras personas que van acompañando y van iniciando en el camino de la vida, digamos, ¿no? Inician, digamos,
conociendo distintos aspectos de la vida social, van también iniciando en distintas actitudes que tienen que ver, por ejemplo, con el cuidado, con la salud, con la higiene, ¿no? Y también donde la familia, bueno, y quien hace muchas veces el rol de familia, quizá algún tutor o tutora, va iniciando en la vida, no hablamos de la vida de fe en este caso, digamos, ¿no? Va iniciando en la vida, por ejemplo, comunicando valores, digamos, distintos parámetros o distintos dimensiones de, digamos, de ese contexto que hacen que, mira, esto es más importante que esto te invito a que lo valores, ¿no? ¿Cuánto, en este sentido, cuántos padres o cuántas madres también le transmiten, ¿no? La pasión, por ejemplo, futbolística a sus hijos, o la pasión por algún deporte? Es decir, que, digamos, le van compartiendo y lo van iniciando en la valoración de alguna disciplina, de algún equipo y demás. Es decir, se va acompañando la vida, no solo con un manual de instrucciones, sino de manera integrada. Y también somos conscientes que la educación de las personas hoy, mejor dicho, el inicio de la vida, el ir acompañando los procesos, digamos, personales, no es una tarea que se reduce a una sola dimensión y que muchas veces hoy estamos más acostumbrados a esta tarea interdisciplinaria, es decir, quizás recurrir a la psicología, recurrir, no sé, a la psicopedagogía, recurrir a tal o cual especialista para poder afrontar quizás algún tema físico, quizás algún tema, digamos, que tenga que ver con la psiquis, bueno, en fin, ¿no? Es decir, la persona que es compleja porque no abarca solo una dimensión, sino tiene otras, tiene estas dimensiones que estábamos recién compartiendo, principalmente su dimensión intelectual, afectiva, actitudinal. Dentro es lo que también el directorio para la catequesis va señalando que, digamos, la tarea de la catequesis tiene que ir integrando estas dimensiones, porque es toda la persona en su integridad, en su totalidad, que abraza una vida nueva. Por lo tanto, toda la persona debe ir transformando su vida en esta nueva vida en Cristo. Entonces, esto que quizás parece algo, puede ser novedoso, quizás algo ya conocido, pero es el paradigma en el cual se sostiene el poder recurrir al servicio que ofrecen las distintas ciencias humanas y sociales, digamos, ¿no? Eh, ¿Por qué? Porque es el centro, digamos, de la cuestión, podríamos decir, o es estar al servicio de la persona. Y todo lo que me ayude a conocer la persona, su contexto, su realidad, su manera de interpretar, su manera de comunicarse, su lenguaje, en fin, para mí es bienvenido porque yo como catequista tengo la tarea de digamos, de acompañar a esa persona y que pueda establecer en este itinerario de, digamos, de asimilación de una vida nueva, todo esto que hemos ido también ya compartiendo. Por lo tanto, eh, bueno, esto como les decía, ¿no? La catequesis está al servicio de la persona y es por esto que digamos, que se sirve de la ciencia humana que ayudan al desarrollo de la persona. Cuando hablamos de ciencias humanas y sociales, ¿no? Aquellas que estudian lo referido al origen del hombre, su contexto, su forma de ser, de pensar y de actuar en la humanidad. Acá vemos algunas de esas ciencias, digamos, ¿no? Después nos vamos a detener en algunas, principalmente, pero mencionamos estas ciencias que, digamos, como para darnos una idea de lo que estamos hablando, ¿no? La filosofía, la sociología, la antropología, la arqueología, la historia, geografía, psicología, la educación, la psicopedagogía, la ciencia política, lengua y literatura, ética, arte. Seguramente deben quedar algunas otras ciencias más, pero estas quizás son las más recurrentes, ¿no?
Pero cuando hablamos de la catequesis, no es que nos servimos de todas estas ciencias, ¿no? Principalmente dijimos que la catequesis tiene la misión y la tarea de acompañar un proceso que es educativo, porque se trata de ir transformando, digamos, adquiriendo una forma nueva, esa forma cristiana, esa forma en Cristo, digamos, ¿no? La nueva vida. Y por lo tanto, ese camino educativo mejor dicho, ese camino es esencialmente educativo. Esto también después lo va a decir el directorio para la catequesis. Y por eso me voy a detener en algunas de estas ciencias, ¿no? Que a continuación voy a compartirles. Pero primeramente, dice el directorio, lo que le decía anteriormente, la catequesis es una acción esencialmente educativa. Siempre se ha realizado en la fidelidad a la palabra de Dios y en atención e interacción con las prácticas educativas de la cultura. En la lógica de la encarnación, la fidelidad a Dios y la fidelidad a la persona están profundamente implicadas, ¿no? El 180 y 181 del Directorio para la Catequesis. Miren, quizá y esta conclusión final, ¿no? Es decir, no separar ni confundir. No nos tiene que asustar el uso de las ciencias humanas para poder llevar adelante esta tarea evangelizadora por medio de la catequesis, así como una acción esencialmente educativa. Necesito, digamos, recurrir a lo que humanamente y científicamente se ha ido estudiando, y además del comportamiento que, digamos, de la persona, del hombre en general, donde se establecen ciertos, quizás criterios, puntos de partida, digamos, modelos, teorías educativas que tienen cierta finalidad, digamos, ¿no? Entonces, digamos, y eso me va ayudando para poder cumplir este principio de fidelidad, de doble fidelidad, decimos en la catequesis, que es la fidelidad a Dios, la fidelidad a Dios porque tenemos una misión, que es el anuncio de la buena noticia, el hacer presente a Cristo, el darlo a conocer, y aquellos que lo eligen, iniciar en esa vida en Cristo, digamos, ¿no? Pero también la fidelidad a la persona, es decir, digamos, poder ser fiel a la persona es no negarla, ¿no? Y no suprimirla dentro de este proceso evangelizador. ¿Y cuándo niego o suprimo al hombre? Cuando no tengo en cuenta, por ejemplo, su contexto, cuando no tengo en cuenta su lenguaje, cuando no tengo en cuenta, por ejemplo, su etapa evolutiva, cuando no tengo en cuenta su manera, digamos, de relacionarse, de desenvolverse, en fin, cuando no tengo en cuenta la persona concreta. Aun cuando quizás yo tenga la idea y quizás no tenga la intención de, digamos, de no suprimir o de negar a la persona, pero quizás con la acción catequística que estoy realizando hoy, a esta persona no la estoy valorando desde su contexto, desde su situación, porque vamos a poner un ejemplo, ¿no? Medio simple, pero que nos puede ilustrar esto. Si una persona viene quizás angustiada, llorando porque por alguna situación, digamos, de enfermedad en su familia, quizás su abuelo, sus papás, y yo insisto permanentemente durante el encuentro catequístico en desarrollar lo que tenía pensado, y quizás hablando de un niño, por ejemplo, la criatura sigue llorando, digamos, obviamente que va a estar distraída y está, como decimos comúnmente, en otra, ¿no? Está abstraída por la circunstancia y la situación que está viviendo y que es real. Y esa es la persona concreta a la cual yo voy con un anuncio, le voy comunicando un mensaje que, digamos, si no tengo en cuenta y si no parto de su realidad concreta hoy, digamos, se va a ir interpretando que el anuncio y a quien yo le anuncio, que es a Dios y su mensaje de salvación, no tiene en cuenta su realidad concreta. Por lo tanto, ya de manera inicial voy generando como esta,
esta interferencia o esta falta de sintonía entre, digamos, este Dios que es personal, este Dios digamos, que conoce mi realidad, que llega a mi realidad, pero que también quiere transformar mi realidad dándole un sentido, planificándola. Pero si yo no tengo en cuenta la realidad, tampoco voy a hacer experiencia de esa salvación, digamos, ¿no? De esa liberación, de esa luz, de esa esperanza, de ese consuelo. Por lo tanto, esto nos pasa de manera muy recurrente, digamos, ¿no? Y qué importante es detenernos y poder priorizar y partir, digamos, ¿no? De la realidad del otro, ¿no? Entonces, las ciencias nos van ayudando a este proceso que se hace concreto y que, digamos, hace efectivo este principio de doble fidelidad a Dios y a la persona. Por eso, la relación con las ciencias no, digamos, no las confundimos, es decir, en el sentido de que no confundimos todo con todo. Una cosa es, digamos, la acción de Dios, su gracia, su palabra, su plan de amor, de salvación, su revelación. Y otra cosa son las ciencias humanas, justamente creadas y producidas por el mismo hombre, digamos, ¿no? Ahora, fruto de un estudio, de una objetividad, quizás reducida a un ámbito también empírico. Bueno, eh, no confundimos, no es lo mismo, ¿no? Una cosa que otra, pero tampoco separamos. Es decir, no porque esto es de Dios y entonces nos quedamos como en una esfera aparentemente, digamos, y mal entendido, voy a usar una palabra que a veces se entiende mal, ¿no? Una esfera mística, ¿no? Es decir, celestial, donde todo lo de Dios digamos, desencarnarme de la realidad concreta, digamos, ¿no? No, porque el hombre es criatura, es realidad, una realidad concreta, circunstanciada, digamos, en un tiempo, en un espacio concreto, y por lo tanto, esa vida de Dios llega a esa realidad. Entonces, ni separar ni confundir, integrar, digamos, ¿no? En orden a que a la fidelidad de ese Dios que quiere llegar a la vida de la persona y que permanentemente obra para eso, y que como iglesia nosotros somos instrumentos, ¿no? Digamos, somos en este sentido la instrumentalidad de ese Dios que quiere llegar con la salvación a una persona en concreto, en particular, a todos, pero de manera también personal. Por eso, este criterio nos puede ayudar a discernir, digamos, ¿no? Que en definitiva, todo, si es para el bien y si piensa en el desarrollo y en la plenitud de la persona, todo me puede ayudar. Y no sé si en cada momento, no sé, y quizás no sé si en todos los encuentros me va a servir absolutamente todas las ciencias, pero quizás para este momento, por ejemplo, me puede, de hecho me está sirviendo y me ha servido el poder interiorizar las ciencias de la comunicación, ¿no? Por ejemplo, en poder desarrollar una habilidad en el manejo de un medio comunicativo, como puede ser una plataforma. En este caso yo estoy usando el Zoom para poder, digamos, así grabar este encuentro y poder llegar a ustedes comunicándoles un mensaje. Entonces, he recurrido a una ciencia en pos de una finalidad, el encuentro con ustedes, que es asincrónico en esta oportunidad, ¿no? Y que, digamos, no por eso digamos, no deja de ser un encuentro. Y miren cómo permanentemente estamos utilizando recursos, medios y quizás y frutos, digamos, ¿no? de las ciencias para poder llevar adelante nuestra finalidad educativa. Ahora sí, nos detenemos en este cuadrito que quiero compartir con ustedes, ¿no? Así como nos detenemos primero de manera visible, ¿no? Es decir, en el centro está la persona.
¿no? De todo este proceso educativo, siempre en el centro está la persona. Es nuestra tarea evangelizadora, ¿no? Llevar ese anuncio de salvación a todos y a cada uno. Por lo tanto, esto ya nos orienta. Y en orden a la persona, vamos a recurrir a algunas ciencias que he destacado, ¿no? Que he destacado porque, iluminado por el directorio y también, digamos, ¿no? Por la identidad de la catequesis, eh, hay estas ciencias y este, podremos decir, este rubro de ciencias que busca, que son las que están arriba, digamos, ¿no? Tanto como la sociología, antropología, la psicología, la psicopedagogía, buscan ayudar a, digamos, a responder a la persona, al hombre, a la pregunta de quién eres, ¿no? Entonces, ayudan a ir descubriendo su identidad. Sin duda que en esto la fe también tiene una respuesta, porque ahí es Dios que sale al encuentro y que nos ha revelado nuestra identidad profunda y que nos ha llamado también desde esa identidad profunda una vocación, ¿no? También esencial, que es nuestra vocación de plenitud, ¿no? En el amor. Para lo cual la fe ilumina, digamos, también a la persona. Ya vamos a ir explicando este camino de ida y vuelta reflejado en esos conectores, digamos, ¿no? En esas flechas. Pero eh, nos detenemos ahora en esta ciencia, ¿no? La psicología, que, digamos, que quiere ayudar, digamos, ¿no? A la persona a poder ir interiorizando, haciendo consciente quizás un camino de aceptación de su realidad, de su circunstancia, de su historia, de poder ir creciendo en su proceso de individuación y también de proyección, de sentido de vida, en fin, la psicología como ciencia va ayudando al hombre a ir logrando ser consciente de quién es y para qué está, digamos, ¿no? ¿Cuánto nos puede ayudar, digamos, a nosotros la psicología en nuestro, digamos, proceso y nuestro, digamos, cometido, nuestra misión de revelarle al hombre, ¿no? Eh, Como, digamos, porque somos instrumentos de Dios, ¿no? Revelarle al hombre su identidad profunda, ser criatura de Dios, llamado también a un vínculo a un vínculo filial, es decir, somos sus hijos desde el día de nuestro bautismo. Esa vida nueva digamos que va también dando sentido, ¿no? A nuestra cotidianidad, pero la persona para poder ir, digamos, transitando este proceso de asimilación a esta vida nueva, necesita quizás recurrir a una terapia, a un momento, digamos así, de una terapia psicológica, para que digamos, en su existencia, en su hoy, mediante esta herramienta pueda ir ayudando, digamos, desde la terapia, desde este proceso y este itinerario de vida y de transformación, ir asimilando, ir integrando esta novedad. Pero también a nosotros como catequistas nos ayuda, digamos, ¿no? Y nos servimos de la psicología para, por ejemplo, conocer las características de cada etapa evolutiva, digamos, ¿no? Las características también, digamos, ya sea tanto, bueno, femeninas como masculinas, con sus, digamos, especificidades, en fin, nos va brindando, digamos, mucha información para que a la persona a quien yo le comunico y a quien yo estoy acompañando en un proceso, no sea una persona etérea, sino yo pueda, digamos, cada vez más contextualizar, personalizar en el sentido estricto de la palabra, ¿no? Así como también la antropología, es decir, que estudia la humanidad y su contexto sociocultural. Bueno, la antropología también, decimos,
es decir, el estudio del hombre, ¿no? Es decir, su origen, su sentido, su finalidad. Y en esto, bueno, también la filosofía tiene mucho para ofrecer, pero también la historia de la humanidad, ¿no? Eh, Cuántas cosas también hoy nosotros hemos aprendido mirando nuestra historia y la humanidad no ha nacido con nosotros y por lo tanto eh, podemos ir detectando, descubriendo, aprendiendo de ciertos errores que, digamos, que se han cometido, ir creciendo y aprendiendo en esa mirada y en esa lectura de toda la historia, ¿no? Y cómo también en esa historia Dios ha irrumpido, ¿no? Dios ha llegado de manera particular en su Hijo, digamos. Y desde ahí esa historia que se transforma, porque es una historia, podríamos decir, habitada, no una historia que solo tiene un protagonista, que es el hombre, sino una historia relacional, una historia que lleva un vínculo, digamos, ¿no? De ese Dios que ha creado y ha permanentemente estado, digamos, ha salido al encuentro del hombre. Y con él ha sellado una alianza. Bueno, miren cómo en esto la fe tiene tanto también para revelarle el sentido, ¿no? De la persona, ¿no? También su historia, también su finalidad. Pero este proceso, este itinerario de dar a conocer esta revelación, en esto nos ayuda la ciencia de la teología, ¿no? Que sintéticamente es el estudio sobre Dios, ¿no? Y que se basa justamente en su revelación, lo que Él se ha dado a conocer de sí mismo. Y por lo tanto, cosa es que nosotros en nuestra razón creatural no podríamos haber alcanzado, digamos, ¿no? Porque somos criaturas. Por eso Dios se ha dado a conocer a sí mismo y ha ido revelando, ¿no? Su esencia, su identidad, digamos, ¿no? Esta identidad que es trinitaria, esta identidad que es comunidad del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo y que tiene una misión, ¿no? Un plan de amor para nosotros. Bueno, todo eso le comunicamos, ¿no? A la persona mediante ese anuncio, mediante la misión, mediante también el camino de iniciación a la vida cristiana, y por eso recurrimos también, como decía anteriormente, a esta ciencia de la comunicación. Y nos servimos, ¿no? Porque nos servimos a esta ciencia porque estudia el acto comunicativo, sus mecanismos, los medios, los recursos. Entonces, digamos, si yo tengo un gran mensaje para dar, pero no sé cómo hacerlo, y realmente estoy en una dificultad, porque no estoy pudiendo transmitir algo esencial en el acto comunicativo, que hay un emisor y hay un receptor, ¿no? Para un mensaje. Es decir, si hay un diálogo, hay interlocutores. Por lo tanto, acá está Dios que ha establecido un diálogo de salvación para los hombres y nosotros que somos sus interlocutores, es decir, los receptores, ¿no? Es lindo, mejor hablar digamos, más conveniente, ¿no? Hablar en esto la iglesia ha ido madurando mucho, ¿no? Especialmente digamos, de manera, digo, en lo que refiere a lo catequético, el otro no es un mero receptor de un mensaje, porque quizás puede acentuar una pasividad, digamos, ¿no? Eh, Sino que el otro es un interlocutor, es decir, recibe un mensaje, pero también está invitado a dar una respuesta, entonces lo saca de una mera pasividad y lo interpela a una actividad, ¿no? A responder. Y por eso, frente a ese diálogo de amor, de salvación de Dios que busca suscitar en el hombre una respuesta, la respuesta a ese plan de amor es un acto de amor, que es la fe. Y la fe no es una sentir intelectualmente, sino que es la confesión de fe, es decir, yo te respondo con mi vida con toda mi persona, digamos, ¿no?
te quiero conocer, te quiero celebrar, quiero vivir lo que vos digamos, me regalás, quiero orar, digamos, en esa nueva identidad filial y quiero también desde esa identidad filial descubrir que soy comunidad, ¿no? Y vivir con otros, digamos, ¿no? Y también para otros, es decir, toda la dimensión comunitaria. Entonces, miren cuánta complejidad que, digamos, que tiene nuestra tarea y nuestra misión catequística y por lo tanto nos vamos valiendo, ¿no? de estas ciencias que nos ayudan a conocer más al hombre, a conocer sus circunstancias, a detectar también sus circunstancias hoy, de esta época. En eso, por ejemplo, la sociología nos puede ayudar. Hay una disciplina muy interesante que es la sociología de la religión y que estudia, por ejemplo, cómo son los procesos, digamos, ¿no? Hoy, cómo se vive hoy lo religioso, ¿no? El fenómeno religioso, sin detenerse en una religión en particular, digamos, ¿no? Entonces, por ejemplo, algunos resultados de esos estudios, se ve que esta época, aun cuando pareciera ser como muy digamos, digamos, o sea, ausente o que sea indiferente a lo religioso, todo lo contrario. Tiene una gran acentuación frente a digamos, y de respuesta frente a lo religioso, pero lo busca de formas particulares, quizás eh, no se ha referido, por ejemplo, o con una referencia directa a lo institucional, sino, digamos, buscando lo religioso de manera más individual, aquello que más me gusta, entonces voy tomando de esta religión un poquito acá, de esta religión, lo voy adaptando a mi gusto y parecer, digamos, ¿no? Es decir, ¿de dónde, digamos, va saliendo toda esa lectura y va saliendo de estos estudios que se van realizando con, digamos, con estudios de campo, con encuestas, bueno, con recursos y con métodos que nos van arrojando estos resultados. Entonces, ¿y qué nos dice a nosotros como catequesis? ¿Nos quedamos solamente en eso? Nos dice, no, a ver, hoy quizás la persona, digamos, por tener este contexto cultural, quizás tiene una reticencia a lo institucional, pero tiene una sed de lo religioso y lo trascendente. Por lo tanto, eso me hace ser más sensible y delicado a la hora de poder acompañar al otro, donde quizás no acentúe lo institucional, que no es algo que esté mal, pero no lo acentúo tanto, sino que acentuó más ese acompañamiento personal, individual, incluyendo, sin duda, en una comunidad. Fíjense, estamos transmitiendo el mismo contenido de nuestra fe, estamos comunicando este tesoro que, digamos, al cual queremos ser fieles, porque digamos, es lo que ha transformado nuestra vida, lo que nos planifica, y en orden a eso, digamos, voy detectando lo que hoy culturalmente, digamos, está como influenciando o condicionando, mejor dicho, más que influenciando, condicionando a la persona en esta época, que no es la de hace 20, 30, 40, 50 años atrás, ¿no? O 100 años atrás. Y nos contextualiza, ¿no? Nos ubica. Y por eso también, digamos, ¿no? Nos detenemos ahora, que lo dejé para el último, porque me retomo con lo que decía el directorio. Es decir, sí, la catequesis es una tarea esencialmente educativa. ¿Educativa de qué? De educación a la vida y para la vida de fe. No es solamente una cuestión, digamos, de una educación, digamos, sin identidad, no. Tiene una identidad, es una educación para la vida de la fe, para una vida nueva. Es decir, busca un proceso de transformación para la vida de fe. Y por eso, digamos, recurrimos a esta ciencia de la educación que quizás, digamos, se detiene y mira con, digamos, con atención o estudia esos procesos de enseñanza y aprendizaje, digamos, ¿no? Quizás
quedándose en un ámbito intelectual, actitudinal, pero referido, digamos, ¿no? A cuestiones más universales, digamos, ¿no? Acá queremos no diluir nuestra tarea catequística, digamos, la catequesis no es una escuela o no es un sistema escolar, digamos, ¿no? Eh, pero sí es una educación, es un proceso educativo, mejor dicho. Y por lo tanto, ¿por qué no valerse de esas disciplinas educativas, como puede ser la pedagogía, que me ayuda a interiorizar cómo poder llevar adelante itinerarios educativos? Sería ser, digamos, sería perderme de una riqueza en la cual, digamos, no es la respuesta total, digamos, a este proceso educativo de la fe, pero es una gran herramienta porque me achica mucha distancia, digamos, ¿no? Entonces, si en este camino, por ejemplo, ¿no? En este itinerario catequístico, en este camino de iniciación a la vida de fe, yo voy, digamos, recurriendo a la pedagogía porque me ayuda a detectar, por ejemplo, que mi acción catequística hoy, mi práctica catequística, tiene tales características, y yo quizás conociendo, por ejemplo, una teoría o un modelo educativo, me voy dando cuenta que en el estudio de ese modelo educativo, por ejemplo, lo que es el conductivismo o el constructivismo, digamos, ¿no? Que son teorías educativas, que, por ejemplo, el conductivismo pone la acentuación, bueno, en lo conductual, digamos, ¿no? Pero fundamentalmente reduce, digamos, ¿no? A la persona a ser un receptor, ¿no? Una especie de estímulo-respuesta. Yo generé esto y vos respondés. En cambio, el constructivismo parte del paradigma, o mejor dicho, ¿no? Usa como paradigma digamos, el protagonismo de la persona, en este caso estamos hablando de pedagogía del alumno, digamos, ¿no? Es decir, el otro no es un mero receptor, es protagonista de su historia, por lo tanto, el docente no es solamente, no tiene el protagonismo el docente, sino el alumno, porque el que va construyendo su camino educativo, es el mismo sujeto, en este caso el alumno, ¿no? Y entonces, por ejemplo, el profesor, el docente, tiene un rol más de acompañante. Y si uno mira estas dos teorías, así la estoy haciendo de manera muy sintética, pero simplemente porque quiero dar un ejemplo, digamos, ¿no? Es decir, en nuestras tareas y prácticas, digamos, catequísticas, muchas veces tenemos conductas más, mejor dicho, acciones que se reflejan más el conductivismo y es, digamos, justamente va en contra de la identidad de la catequesis, que es la persona la que va asimilando una vida nueva y no puedo yo, digamos, reemplazar a la persona, digamos, ¿no? Entonces, quizás la terapia catequística va a ir en un tono mucho más constructivista, pero no es un constructivismo, ¿no? Entiéndame bien la idea. Pero si yo quizás estudio un poco ciertas teorías educativas, me va a ayudar a decir, esperá, yo estoy teniendo hoy prácticas y acciones que no corresponden con con mi misión, ¿no? Con mi identidad evangelizadora. Yo no estoy acá para que el otro haga lo que yo le señalo. Yo estoy acá para acompañar el proceso de esa persona que se encontró con Jesús, que la eligió y que quiere ser como él. Y ahí yo me sumo a su historia, acompaño, pero no suprimo, pero no reemplazo, acompaño, ¿no? Por eso esta figura del catequista como acompañante nos ubica de manera muy sencilla y muy profunda a la vez. Bueno, ya para ir concluyendo, quería terminar con esta cita, ¿no? de Aparecida. O educamos en la fe poniendo realmente en contacto con Jesucristo e invitando a su seguimiento, perdón,
o no cumpliremos nuestra misión evangelizadora. Se impone la tarea irrenunciable de ofrecer una modalidad operativa de iniciación cristiana que además de marcar el qué, dé también elementos para el quién, el cómo y el dónde se realiza. Así asumiremos el desafío de una nueva evangelización a la que hemos sido reiteradamente convocados, ¿no? El número 286 del documento de Aparecida. Miren que tiene sus años, el documento de Aparecida, pero en esto tiene también tanta actualidad. Es decir, para poder detectar el quién, el cómo, el dónde, y yo le agregaría, digamos, ¿no? También el con quién, para reflejar este hoy de la iglesia, este signo de los tiempos que nos invita a transitar sinodalmente, ¿no? Comunitariamente, porque somos pueblo, porque somos comunidad. Para poder ayudar a detectar eso, quién, cómo, dónde y con quién, necesito digamos, del servicio de estas ciencias, ¿no? Que hemos ya compartido anteriormente. Por eso, no tengamos miedo de ir también abriendo el horizonte de nuestra formación como catequistas. No vamos a ser docentes, no vamos a ser comunicadores sociales, no vamos a ser quizás teólogos, no vamos a ser antropólogos, ¿no? No vamos a ser psicólogos. Somos catequistas. Esa es nuestra misión. Y nos valemos, nos servimos, ¿no? De esos frutos que el mismo hombre ha producido, en el caso de esas ciencias humanas y sociales, y que en lo que Dios también nos ha comunicado, en el caso que está reflejado, digamos, ¿no? Y que nos comunica en este sentido, nos transmite la teología, y donde vamos justamente en pos de nuestra misión como catequistas, para poder ayudar de una mejor manera eh, a la persona en su proceso de transformación del hombre viejo al hombre nuevo, ¿no? Siguiendo esta imagen paulina. Qué linda misión es la que Dios nos ha confiado, y creo que a nosotros también nos interpela como catequistas en poder quizás ir superando, ¿no? A veces nuestra mirada estrecha, a veces nuestros miedos, a veces nuestras estructuras, porque a veces el cambio y la apertura a veces nos da miedo, ¿no? Nos genera como inseguridades, digamos, ¿no? Vale, me quedo con esto, con el librito, con tal cosa. Pero nuestra misión, que es tan rica y tan compleja, también requiere en nosotros que nos animemos, ¿no? Como catequistas, a abrir nuestro horizonte, ¿no? No diluirnos, ser fieles a nuestra identidad, que es ser fiel a Dios y fiel a la persona, y recurrir a aquello que me ayuda a cumplir con fidelidad mi misión. Bueno, les comparto la bibliografía, así que bueno, le dejo también mis saludos a cada uno de ustedes. Ojalá algún día nos podamos conocer personalmente, y bueno, agradezco también al instituto esta posibilidad de generar, digamos, este puente, ¿no? Entre las diócesis y esta riqueza de compartir juntos este espacio de formación. Muchas gracias.